Hola a todos los queridos espectadores. Hoy nos adentramos en un acontecimiento sumamente tenso en la historia de Dee y Huyen. Después de muchos años desaparecida, Thuy, la ex esposa de Dee, regresa de manera inesperada, pero no vuelve para reconciliarse ni para pedir perdón. Lo que Thuy quiere es quedarse con la mitad de la casa de Dee. Solo cuando obtenga esa parte de los bienes aceptará firmar el divorcio. Todos pensaban que el conflicto se quedaría ahí en una simple disputa. Pero no. Thuy va mucho más lejos. Ella va en secreto hasta la casa de Huyen, y no para hablar con calma, sino para intimidarla, amenazarla y advertirle como si quisiera arrinconarla sin salida. Cada palabra y cada mirada de Thuy hacen que la pequeña casa se vuelva pesada y asfixiante. Pero lo que Thuy no imagina es que Huyen es mucho más fuerte de lo que cree. Y todo se vuelve aún más tenso cuando Dee descubre que Thuy fue a buscar a Huyen. ¿Qué hará él? ¿Se pondrá frente a todo para proteger a la mujer que más ama? ¿O las viejas heridas volverán a abrirse una vez más? Todo está llevando su relación a un punto de quiebre inevitable. ¿Y cómo reaccionará Dee cuando se entere de que su exesposa intentó lastimar a Huyen? Acompáñenos y dejen sus comentarios para seguir juntos hasta el final del video. No se lo pierdan. Cuando los primeros rayos del día empezaron a filtrarse entre las copas verdes frente al porche, el jardín de Huyen quedó envuelto en una capa de luz dorada suave como hilo. El canto de los pájaros llegaba desde el bosquecito de bambú detrás de la casa, mezclándose con el olor a tierra húmeda aún llena de rocío, creando una tranquilidad extraña para una mañana tan temprana. Como siempre, Huyen se despertó muy temprano. Se recogió el cabello, se remangó el pantalón, se puso sus sandalias viejas y salió al jardín. Las hileras de verduras verdes y frondosas eran el resultado de días de dedicación. Ella se inclinó con cuidado, acomodó un poco de tierra alrededor de cada tallo y retiró con suavidad las hojas marchitas. En su rostro se veía una calma serena, una paz que no siempre había podido tener después de tantos años de tormentas. La luz del sol iluminaba sus manos manchadas de tierra, creando destellos cálidos, como si la vida estuviera diciéndole que tarde o temprano sería amable con quienes viven de verdad con el corazón. En ese momento nadie imaginaría que la tormenta estaba a punto de llegar. Huyen seguía concentrada en el huerto cuando un viento extraño sopló de repente más fuerte de lo habitual, haciendo que la cortina de la ventana se moviera. Ella levantó la cabeza, miró alrededor. No había nada fuera de lo normal, pero su corazón se aceleró sin razón. Volvió a su trabajo. Pasados unos minutos, escuchó un sonido a lo lejos, el motor de una moto débil pero claro acercándose. En ese callejón pequeño que lleva a su casa, casi nunca pasaba alguien tan temprano. Huyen se incorporó, se cubrió los ojos del sol y miró hacia la entrada. A través de la luz tenue vio la silueta de una mujer acercándose en moto, el cabello suelto moviéndose con el viento, la postura recta tan familiar que hizo que Huyen diera un paso atrás sin darse cuenta. Su pecho se tensó. Ella supo de inmediato quién era. Era Thuy. Thuy, la ex esposa de Dee. La mujer que desapareció de su vida durante años dejándole heridas y noches llenas de lágrimas. La persona a la que Huyen no quería enfrentar. Y mucho menos ver aparecer en una mañana tranquila como esta. La moto de Thuy redujo la velocidad hasta detenerse frente al portón. El motor se apagó dejando un silencio pesado casi asfixiante. Thuy se quitó las gafas de sol y dejó que su mirada fría recorriera el jardín, las hileras de verduras, hasta detenerse en el rostro de Huyen como si ya tuviera claro a qué venía. Huyen se quedó quieta, no dijo nada, pero sus manos se apretaron ligeramente y su pecho subía y bajaba traicionando la tensión que le empezaba a invadir. A pesar del cielo despejado, era como si una nube oscura estuviera justo encima de ellas. Thuy bajó de la moto. Sus tacones hicieron un toque seco contra el suelo, un sonido duro que rompió la calma de la mañana. Le dedicó a Huyen una sonrisa leve, esa sonrisa que no tiene nada de amable, escondiendo una amenaza detrás. «Hola, Huyen». La voz de Thuy cortó el aire con claridad.
Huyen solo asintió tratando de mantenerse serena. ¿La puedo ayudar en algo? Tui avanzó unos pasos dentro del patio sin pedir permiso, sin dudar. Caminaba como si ese lugar le perteneciera, como si no hubiera venido a conversar, sino a reclamar algo que cree que aún es suyo. Quiero hablar sobre, Ye dijo, y sobre ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Huyen aunque el sol seguía brillando. Ella sabía que tarde o temprano llegaría este momento, pero no esperaba que fuera así en una mañana tranquila justo en el jardín donde solo quería trabajar en paz. Tui cruzó los brazos examinándola de arriba abajo. Escuché que tú y De están bastante cercanos, ¿no? No hablaba fuerte, pero su tono estaba lleno de desprecio. Huyen respondió con calma. Eso es asunto nuestro. ¿Qué quiere de mí? Tui soltó una sonrisa fría. Quiero que te alejes de mi esposo. Todavía no estamos divorciados, y yo no he dado permiso para que nadie se meta. En ese momento el pecho de Huyen se apretó. Pero ella se mantuvo firme. Ella no había hecho nada malo. No tenía nada de qué avergonzarse. Tui dio otro paso intentando imponerse. Si tienes 2 dedos de frente, sabrás lo que tienes que hacer. No me obligues a usar otras maneras. Su mirada estaba cargada de advertencias y de peligro. Entre las dos, el aire se volvió denso como si una chispa pudiera hacer estallar todo. Huyen la miró directamente sin apartarse. Si tiene algo que decirme, dígalo. Pero recuerde algo, quien decide es De, no yo. Esa respuesta suave pero firme hizo que Tui se detuviera un segundo. Luego entrecerró los ojos. Vaya, sí que tienes agallas. La tensión parecía expandirse por todo el jardín. Solo se escuchaban las hojas moviéndose con el viento, los pájaros a lo lejos, y los latidos acelerados en el pecho de Huyen. ¿Y Tui? Ahí estaba como una tormenta recién llegada. Una tormenta que nadie sabía qué iba a destruir. Y lo que Huyen no sabía era que justo en ese instante, De ya iba de camino a su casa. Y cuando él se entere de que Tui estuvo allí, todo tomará un rumbo completamente diferente. Casi al final del camino de tierra que lleva a la casa de Huyen, De conducía la moto más rápido de lo habitual. Durante toda la mañana, una sensación extraña no lo dejaba en paz. No sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que algo no estaba bien. Una intuición fuerte lo hizo dejar todo a medias y salir directo hacia la casa de Huyen. El viento golpeaba su rostro, el ruido del motor se mezclaba con los latidos acelerados de su pecho. Espero que Huyen esté bien. Esa idea se repetía una y otra vez en su cabeza. Al entrar en el callejón, De frenó de golpe. En el patio de la casa de Huyen estaba estacionada la moto de Tui, esa moto que él conocía demasiado bien. La moto de la mujer que había sido su esposa, la que le causó tantas heridas. La expresión de De se endureció. Apagó el motor, bajó de la moto y avanzó con pasos firmes hacia el patio. Dentro, la tensión entre Tui y Huyen seguía como una nube pesada. Tui con las manos en la cintura, la mirada afilada como un cuchillo. Huyen frente a ella, con las manos temblando un poco, pero con la mirada tranquila. Los pasos de De comenzaron a escucharse más cerca. Huyen volteó. De apareció en la entrada con polvo en los pantalones, respiración agitada y una mirada helada. Esa mirada no era para Huyen, era para Tui. ¿Qué haces aquí? La voz de De bajó de tono fría como piedra. Tui se giró hacia él con una sonrisa confiada, como si su llegada fuera parte de su plan. Llegaste justo a tiempo. Estaba hablando con tu nueva novia. De no respondió. Caminó directo hacia Huyen, colocándose casi delante de ella, como si quisiera bloquear cualquier amenaza. Un gesto pequeño, pero suficiente para hacer temblar el corazón de Huyen. Pregunté ¿qué haces aquí?, repitió, de esta vez más duro. Tui se encogió de hombros. Vine a hablar y a recordarte algo. En los papeles todavía eres mi marido. De entrecerró los ojos. Estamos en proceso de divorcio. No uses eso para intimidar más. Tui soltó una sonrisa cortante. Divorcio, ya te lo dije. Sin la casa no firmo. Si quieres libertad, reparte tus bienes. De apretó los puños. Huyen bajó la mirada sintiendo un nudo en el pecho. Tui dio un paso más levantando la voz.
Y además, no acepto que otra se meta cuando las cosas aún no han terminado. Ella dijo señalando a Huyen, debería saber cuál es su lugar. En ese instante D explotó. Él avanzó un paso, la voz retumbando con rabia. ¡Cállate! Los pájaros dejaron de cantar. El ambiente se congeló. D siguió hablando, no tienes derecho a venir a molestar a Huyen. Lo nuestro se acabó hace mucho. No la metas en nuestros problemas. Tui lo miró fijamente, vaya cómo la defiendes. La protejo, dijo D marcando cada palabra. Su voz era baja, sincera y completamente firme. Tui soltó una carcajada amarga. Proteger. Así es como piensas protegerla. Dejándome a mí tirada. O dándole la casa a ella. Los ojos de D se encendieron de furia. Esa casa es fruto de mi trabajo. ¿Con qué derecho vienes a reclamar? En ese momento, Huyen intervino en un intento de calmar todo. D, no sigas. Eso es asunto de ustedes. Pero D volteó hacia ella y su voz se suavizó de inmediato. Huyen, déjame arreglar esto. Esa suavidad hizo que Tui rechinara los dientes. Mírate, te pones de su lado frente a mí. ¿Qué es ella para que la protejas así? Huyen bajó la cabeza evitando la mirada agresiva de Tui, pero de no. Él dio otro paso casi cara a cara con Tui con una determinación que nunca antes había mostrado. Huyen estuvo conmigo cuando yo no tenía nada. Ella sí fue sincera. ¿Y tú? Tú me dejaste cuando estaba en el suelo. Vuelves cuando ya estoy estable. ¿Qué quieres? Tui apretó los ojos molesta. Quiero lo que me corresponde. Ya no te corresponde nada de mí. De lo dijo directo sin dudar. Ese golpe verbal dejó a Tui sorprendida. Sus ojos se llenaron ligeramente, pero los disimuló con rabia. Te vas a arrepentir, gritó. No voy a firmar. Hundiré todo si es necesario. Haré que tú y esa chica no tengan paz. El patio retumbó con ese grito. D dio un paso adelante, la voz baja pero afilada. Tui, te lo advierto. Si vuelves a tocar a Huyen, aunque sea una sola vez, presentaré la demanda unilateral y dejaré que el juez decida. ¿Quieres guerra? Perfecto. Yo también sé pelear. Tui soltó una risa burlona, aunque las manos le temblaban. Has cambiado, D. Antes eras un cobarde. D respondió con una media sonrisa fría. Cambié porque ahora sé a quién tengo que proteger. Esa frase dejó a Tui en silencio por unos segundos. El viento sopló y las hojas de bambú crujieron como un suspiro del cielo. Al final Tui tomó sus gafas, se giró y caminó hacia su moto. Ya verás, esto no termina aquí. Encendió el motor y se fue levantando una nube de polvo. Cuando el sonido del motor desapareció, el patio volvió a quedarse en silencio. Pero ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaban los latidos acelerados de Huyen y la respiración pesada de D. Él se volvió hacia ella. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Huyen, ¿estás bien? Ella negó con la cabeza suavemente, con los ojos algo rojos. D se acercó y puso una mano sobre su hombro. Lo siento, no dejaré que ella te lastime otra vez. A partir de ahora, yo estaré delante de ti. No permitiré que nadie vuelva a tocarte. Su voz, su mirada honestas, firmes, hicieron que Huyen no pudiera contener la emoción. La calma volvió a cubrir el jardín, pero ambos sabían que aquello solo era una pausa antes de lo que vendría después, porque Tui no iba a detenerse. Cuando Tui se fue, la puerta del patio vibró un poco y luego quedó en silencio. Ya no había ruido de motor ni su voz dura. Solo quedaban el jardín amplio, las verduras verdes y dos personas de pie, una al lado de la otra, todavía cargando el peso del enfrentamiento de hace unos minutos. Huyen se agachó para recoger la cesta de verduras que se le había caído, pero sus manos temblaban. D lo notó, no dijo nada, simplemente se acercó y le quitó la cesta con suavidad. «Déjala, yo lo hago», dijo él con una voz baja cálida, como si temiera que un tono más fuerte pudiera lastimar más la herida que ella llevaba dentro. Huyen apretó los labios y negó, «Aún puedo hacerlo». Pero D ya había dejado la cesta a un lado y se sentó junto a ella. Él sacudió con la mano la tierra que había quedado en los dedos de Huyen, un gesto pequeño pero tan lleno de cariño que a Huyen le tembló el corazón. «Hace un rato, ¿te asustaste mucho?», preguntó él en voz baja.
Huyen guardó silencio un largo momento. Miró hacia las hileras de verduras tratando de mantener la voz firme. No es miedo, solo que no quiero traerle problemas. Lo que pasa entre Ange y ella no es asunto mío. Soltó un suspiro. La miró directo a los ojos con una sinceridad cansada pero profunda. Huyen, no estás causando ningún problema. Es ella la que los crea y yo tengo que resolverlo, porque es mi pasado, no es culpa tuya. Los ojos de Huyen se humedecieron, pero siento como si estuviera metiéndome en medio de ustedes. Ella no mintió todavía, no están divorciados. Al escuchar eso, tomó su mano con suavidad interrumpiéndola. Huyen, escúchame. Su voz era seria pero suave. Lo mío con Tui terminó el día que se fue. El divorcio es solo un papel. El corazón ya no tiene nada que ver con ella. No te estás metiendo en nada, al contrario. Tú me sacaste de un momento horrible. Huyen lo miró confundida. ¿Sacarte? Asintió con la mirada perdida como si recordara algo lejano. El día que Tui se fue, pensé que no valía nada, que siempre hacía todo mal, que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. Ella me dejó cuando yo no tenía nada, cuando ni siquiera podía mantener a mi familia. ¿Sabes qué pensaba yo en ese momento? Huyen negó. Continuó con la voz quebrándose un poco, pero sin mostrarse débil. Pensé que era basura, que era un hombre fracasado, que ni mi propia esposa me quería. Y seguí viviendo, solo porque no tenía opción. Las palabras le apretaron el pecho a Huyen. Nunca había oído a hablar así de su pasado tan crudo, tan real, tan doloroso. Pero desde que te conocí, dijo él despacio, cada palabra cayendo directo al corazón de Huyen, entendí que aún merezco ser querido. Me diste algo que pensé que ya no tendría nunca más. Huyen bajó la cabeza con la voz temblorosa. Yo solo hice lo que creí que debía hacer. Negó con una sonrisa leve pero llena de cariño. No, Huyen. Me trataste con una bondad que yo nunca recibí. No pediste nada, no exigiste nada. Solo estuviste a mi lado. Y eso vale más que cualquier cosa. Una brisa suave recorrió el jardín moviendo la ropa de Huyen. Todo pareció ralentizarse. Ella respiró hondo y preguntó en voz muy baja, pero si ella vuelve, si de verdad quiere destruir todo, ¿no te vas a arrepentir? Se incorporó y la miró con una decisión absoluta. Solo me arrepentiría si tuviera la oportunidad de protegerte y no lo hiciera. Huyen lo miró fijamente. Las miradas se encontraron. Entre ellas había pasado dolor. Y algo más que estaba creciendo suave pero evidente. Huyen la llamó él muy despacio. Desde hoy, no quiero que pienses que eres la que se mete. Tú eres la persona que yo elijo. El pasado, yo mismo lo voy a resolver. Los labios de Huyen temblaron. Todo dentro de ella se derritió. Ella murmuró, solo temo que te canses por mi culpa. Soltó una risa suave y le acarició el cabello, algo que jamás se había atrevido a hacer antes. Estoy cansado de la vida, Huyen, pero nunca me he cansado de ti. Esa frase hizo que los ojos de Huyen se llenaran de lágrimas. Una lágrima cayó por su mejilla y la limpió con el pulgar tan delicadamente que el corazón de ella tembló. No llores. Cuando lloras, me duele, dijo él en un tono lleno de afecto. Huyen sonrió entre lágrimas. Gracias. No negó. Soy yo quien debe agradecerte por hacerme sentir que todavía valgo algo. Los dos se quedaron allí sentados en el jardín lleno de luz, sin decir nada más. Pero era un silencio hermoso, un silencio que sanaba. De pronto Huyen murmuró, pero Tui no va a detenerse. Asintió serio, lo sé, y ya estoy preparado. ¿Preparado para qué?, preguntó ella en voz baja. Apretó su mano firme, protector, preparado para enfrentarla y para mantenerte a mi lado. Era una promesa simple, pero lo suficientemente fuerte para hacer temblar el corazón de Huyen. Esa tarde el viento empezó a soplar de repente. Unas nubes grises bajaban desde la colina anunciando una llovizna. El jardín detrás de la casa sonaba con el movimiento de las hojas, como si estuviera avisando que algo importante estaba por pasar.
Después del enfrentamiento con Tui y la larga conversación llena de emociones, Huyen se levantó para entrar a la casa, pero Dee la llamó en voz baja. «Huyen, espérame un momento». Ella se giró. Sus ojos todavía estaban un poco húmedos. Dee estaba en medio del patio con el viento moviéndole el cabello. Su rostro mostraba fuerza, cansancio, pero en sus ojos había algo claro, decidido. «Quiero decirte algo», dijo él. Huyen se detuvo. Apretó sus manos sintiendo que el corazón le daba un salto, como si supiera que lo que estaba por escuchar iba a cambiarlo todo. Dee caminó hacia ella, ni rápido ni lento. Cada paso parecía vencer años de miedo y silencio. Cuando quedó a una distancia de un brazo, se detuvo. El rostro se le puso un poco rojo, algo que Huyen casi nunca veía en él. Respiró hondo. «Perdón por todo lo que te tocó vivir hoy. Perdón por dejarte sola frente a Tui esta mañana». Huyen negó con la cabeza. «No fue culpa tuya». «Pero yo soy el hombre», dijo Dee con la voz baja, firme. «Soy yo quien tiene que estar adelante. Soy yo quien tiene que proteger a la persona que quiero». La última palabra salió suave pero tan clara que ni el viento la pudo tapar. Huyen se quedó sin entender del todo. «Dee, ¿qué estás diciendo?». Él la miró directo, esta vez sin miedo, sin dudas. «Me gustas, Huyen». El aire pareció detenerse. No se oyeron pájaros, ni hojas, ni viento. Solo esa frase. Huyen abrió los ojos sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Dee continuó con la voz un poco temblorosa, no por debilidad, sino por sinceridad pura. «Me gustas desde hace mucho, desde el día que me trajiste una sopa caliente cuando estaba enfermo y solo, desde aquella vez que esperaste bajo la lluvia solo para darme un abrigo, desde cuando trataste de ocultar tus lágrimas para que yo no me preocupara». Tragó saliva, pero no me atreví a decirlo. Pensé que mi pasado era demasiado complicado, que podría hacerte daño. El viento sopló un poco más fuerte. La ropa de Huyen se movió suavemente. El corazón de ella latía tan rápido que casi podía escucharlo. Dee bajó la mirada unos segundos y luego volvió a levantarla con una determinación distinta. «Pero hoy, cuando vi a Tui diciéndote esas cosas, entendí que si seguía callando iba a perderte». Los ojos de Huyen se humedecieron otra vez. Había lágrimas, pero no caían. Ella habló muy bajito. «No tienes que apresurarte. Yo sé que tu pasado, el divorcio, todo lo que pasó con ella, te ha agotado. No quiero que sientas que tienes que hacerte cargo de mí». Dee negó de inmediato, dando un paso que redujo aún más la distancia entre los dos. «No, Huyen, no te estoy diciendo esto por obligación». Le puso una mano en el hombro cálida, firme. «Te lo digo porque de verdad te quiero». Esta vez las lágrimas de Huyen cayeron. Ella bajó la cabeza intentando controlarse sin éxito. «Yo no pensé que lo dirías». Dee levantó su mano y le secó las lágrimas con mucho cuidado como si temiera lastimarla. «No sé decir cosas bonitas. No soy rico ni estudiado ni tengo nada especial. Salvo un corazón que ya estuvo roto pero que ahora quiere volver a querer. Y si tú me lo permites, quiero quererte a ti». Huyen sonrió entre lágrimas, empujando suavemente su mano. «Con lo que dices, ¿cómo podría decir que no?». Dee se quedó congelado. «O sea que…». Ella lo miró, los ojos brillantes entre lágrimas pero llenos de luz. «También me gustas, desde hace mucho». Ahora el que se quedó inmóvil fue Dee. El rostro se le puso rojo más que en cualquier otro momento del día. Estaba nervioso, sorprendido y tan feliz que no sabía qué hacer. «Huyen, ¿de verdad?». Ella asintió con una sonrisa temblorosa pero segura. «De verdad, me gustas por quien eres, no por tu pasado ni por lo que tienes, solo porque contigo me siento en paz». Dee respiró hondo como si después de años viviendo en oscuro al fin pudiera respirar luz. Él extendió la mano hacia ella despacio con respeto. «Entonces, ¿me dejas tomarte de la mano a partir de hoy?». Huyen miró esa mano, una mano marcada por trabajo duro y por heridas de vida, pero ahora extendida hacia ella, con sinceridad absoluta. Ella puso su mano encima de la de él. Dee la apretó suavemente, no fuerte, pero sí lo suficiente para que ambos entendieran que desde ese instante todo había cambiado. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pero ninguno se movió para entrar.
Se quedaron allí bajo el cielo tomados de la mano, dejando que la llovizna cayera sobre ellos, como si estuviera bendiciendo la promesa recién hecha. Della miró con una voz baja pero llena de felicidad. Desde hoy, no dejaré que llores sola nunca más. Huyen apoyó la cabeza en su hombro y susurró: confío en ti. La lluvia cayó suave como un suspiro de la tarde, y en ese momento, dos corazones que antes estuvieron destrozados por fin se encontraron. Queridos amigos, si han llegado hasta este momento, seguramente su corazón está latiendo tan rápido como el mío después de la escena en la que Delle confesó sus sentimientos a Huyen. Un hombre que había sufrido tanto por fin se atrevió a abrir su corazón, y una chica tan dulce como Huyen por fin recibió las palabras que llevaba tanto tiempo esperando. Y ahora realmente quiero saber qué sienten ustedes. ¿Qué creen que le dio a Dee el valor para decirlo todo? ¿Fue el miedo a perder a Huyen? ¿O fue porque entendió que hay amores que no pueden seguir esperando? Y por parte de Huyen, ¿creen que ella debería confiar por completo en Dee? ¿O debería ser más cautelosa, sabiendo que el pasado de él aún está lleno de problemas? ¿O tal vez hubo un momento específico del episodio que les pareció el más hermoso? ¿Fue cuando Dee se puso delante de Tui para proteger a Huyen? ¿O cuando secó sus lágrimas con tanta ternura y le tomó la mano para declararse? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué momento te llegó más al corazón? ¿O qué crees que les espera a Huyen y Dee a partir de ahora? Cada comentario de ustedes es la motivación para seguir escribiendo esta historia en el próximo episodio. No olviden dejar un like y si les gustan este tipo de historias que sanan el alma, suscríbanse al canal para no perderse ningún giro importante. Nos vemos en el siguiente episodio.